Buenas noches. He entrado tarde porque no tenía audio y después de muchos intentos, eh, más bien que se separó ya el audio. ¿Me escuchan, no ve? ¿O no me escuchan? Juventud, Sí, Lisa. ¿se escucha, no? Ah, Buenas gracias, noches, ¿no? Lisa. Sí, sí, Lisa. Buenas noches. Me han devuelto la tranquilidad porque si no me escuchan ya, ¿qué voy a hacer? Es que aquí estoy solo. En cambio, cuando estoy con mi hijo, ya es rapidito, se da cuenta y lo separa. Pero estoy solo y estoy haciendo lo posible para, bueno, ya hay, pero audio, ya he logrado conseguir el audio. Entonces, mil disculpas por entrar tarde. Y yo sé que están ustedes cansados después de sus prácticas y además de clases. Así es la vida, pero jóvenes, no se extrañen. La vida es así, así de, ¿no? Cuando trabajen, más duro va a ser, porque van a trabajar para ustedes, para los hijos, para la esposa. Entonces, y la esposa va a trabajar para ustedes, sí, porque la mujer ahora trabaja. Eh, ¿Alguna novedad, algo que comentar, Juventud, sobre las clases presenciales? Creo que el Consejo Universitario ha resuelto de que de momento continúe las clases semipresenciales tal como está ahora. Los estudiantes hacen prácticas hospitalarias en sus clínicas, en agronomía hacen prácticas en el campo, automotores hacen prácticas en sus talleres. Ellos están implementando inclusive ya las clases presenciales, pero la información que tenemos es de que el número de contagios en La Paz está creciendo a un ritmo del 9% por día. El alcalde ha dicho que no tiene problemas porque están preparados para una quinta ola. En Yayagua no hay contagios. Ah, han reportado las autoridades que no hay contagios en el norte Potosí. Pero es esperar un poco a ver que pase definitivamente esta esperada quinta ola o mejor que no llegue, ¿no? Entonces, pero todavía no es prudente empezar con las clases 100%, ¿no? Creo que la resolución del Consejo Universitario es bastante acertado, ¿no? Seguir con las clases semipresenciales. Así es, juventud. Después, bueno, hay tantas cosas novedosas, ¿no? Eh, bueno, esta mañana empecé a leer el periódico y me encontré con una noticia muy triste. Es el fallecimiento de el ex director de FONBI, no, del Fondo Indígena, ¿no? Pero después de estar 7 años en la cárcel, ¿no? Con prisión preventiva, todo eso. El ministro de Justicia también ha dicho, han sido inhumanos no, la justicia ha sido inhumana, dijo, ¿no? Es una pena, miren, 7 años sin sentencia. Él ha denunciado las, este problema del fondo indígena, pero eh, es lo que ha pasado, ¿no? Muy triste. Eh, es importante siempre tener justicia, hacer justicia, ser justos, ustedes mismos, ¿no? En su vida, ser justos. Así es, juventud. Entonces, como no hay comentarios, están calladitos. De la asistencia, no se preocupen. Este curso tiene una asistencia promedio de veintitantos alumnos, siendo que creo que son más de 30, ¿no? Pero no importa, lo importante es que asistan y participen. Bueno, empezaré con la clase entonces. Eh, Hoy terminamos el tema del proyecto político de los libertadores.
ya hemos estudiado el proyecto político de los libertadores en cuanto a lo ideológico, ¿no? Eh, este problema de 50 años, ¿no? Es de que se intentó imponer la ideología de los libertadores y también se intentó imponer la ideología de los que estaban en contra de los libertadores, ¿no? En 50 años es una lucha, ¿no? Por la imposición del proyecto político de los libertadores y contra los que no están en contra de este proyecto. Al final, en 1880, se va a imponer el proyecto contra el proyecto de los conservadores, ¿no? En contra del proyecto político de los libertadores. Pero en estos 50 años, una lucha tenaz entre los que propugnaban el proyecto de los libertadores contra el proyecto de los que después van a ser los conservadores, ¿no? Bueno, eso ya hemos explicado la anterior semana, ¿no? El discurso, ¿no? ¿Cuál era el discurso? ¿No? Estuve leyendo para esta clase y el discurso político de los libertadores en realidad es el discurso liberal, ¿no? Liberal, pero el liberalismo en el capitalismo en el capitalismo progresista, podemos decir, aunque hemos estudiado, ¿no? Que no se puede hablar de capitalismo progresista porque el capitalismo extrae plusvalía de los trabajadores, ¿no? Y va haciendo crecer la plusvalía, trabajo no remunerado. Pero en su momento no había socialismo. Estamos hablando de 1825 hasta 1880. Ya les he explicado, ¿no? El socialismo aparece en 1841, el socialismo científico de Carlos Marx, ¿no? Y después en 1860 se publica el Capital. Pero estaba iniciándose, ¿no? La teoría científica del socialismo. Entonces, aquí era el proyecto político de los libertadores, era un proyecto de avanzada, ¿no? Eh, y bueno, eh, según los investigadores de la Universidad de Massachusetts, los mejores presidentes que han tenido Bolivia ha sido Sucre y Andrés de Santa Cruz. Bueno, eso ya hemos explicado todo, ¿no? Las contradicciones, cómo aparecen las contradicciones con Sucre, cómo deslocan a Sucre, todo eso ya hemos explicado. Eh, el Estado, cómo se forma el Estado, ¿no? El Estado boliviano, eh, a partir del decreto del 9 de febrero de Sucre. Eso hemos explicado el Tratado de Piquiza, hemos explicado los actores políticos, ¿no? Aquí hay un matiz que hay que hacer. Eh, los actores políticos, los ciudadanos, eran apenas el 3% de la población, ¿no? Los que sabían leer y escribir, los que tenían rentas determinadas, que no provenían de un trabajo como doméstico. Es así de oligarca. Eh, es el periodo oligarca después de 1880 que se consolida, ¿no? Entonces, pero hay un matiz de que, por ejemplo, Sucre, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, Baidián, por ejemplo, Isidoro Belsu, por ejemplo, Agustín Morales, tenían apoyo popular de los artesanos, incluso de los campesinos, ¿no? Sí, o sea que no se puede decir que la política estuvo solamente en ese 3% de reconocidos como ciudadanos, sino que igual el pueblo, los artesanos, los campesinos han participado luchando por sus líderes, ¿no? En su momento los mejores presidentes que ha tenido Bolivia, según los investigadores. Eh, ¿No? Entonces, ese matiz hay que introducir. No solamente los actores políticos, ese 3%. Aunque no eran reconocidos como ciudadanos, los campesinos, los artesanos, igual, ¿no? Participaban
en los conflictos para deslocar o para imponer un nuevo caudillo. El periodo del caudillismo, ¿no? Eh, Esto ya está explicado, los requisitos de la convocatoria, ¿no? La condición censataria de la constitución política del Estado, ¿no? Cómo a partir de esta condición censataria, eh, el gran porcentaje de los... Claro, Bolivia estaba, la nación boliviana estaba marginada de, ¿no? de la ciudadanía, pero igual han participado en las luchas la nación boliviana, igual. Por eso es un periodo muy conflictivo este periodo, el periodo del caudillismo, ¿no? Aquí están los actores políticos, las contradicciones. Esto también hemos explicado la anterior semana, ¿no? ¿Cuáles son las contradicciones en el periodo caudillista, ¿no? Primera contradicción, proteccionismo, libre cambio. ¿Quiénes querían el proteccionismo? Justamente los que defendían a los artesanos, al pueblo, defender el mercado en contra de los bienes que llegan del exterior, ¿no? Ese es el proteccionismo. En cambio, los librecambistas, ¿quiénes eran? Los empresarios mineros, los empresarios terratenientes, los comerciantes, ¿no? Ah, no, libre cambio, por qué proteccionismo? ¿No? Libre cambio, los productos vienen más baratos y eso favorece al pueblo, ¿no? Pero la idea proteccionista es proteger a la industria nacional para que se fortalezca y después tener una industria que pueda competir con los precios de los productos del extranjero, ¿no? La lucha política en el periodo proteccionismo libre cambio, ¿no? ¿Quiénes defendían el proteccionismo? ¿No? Los que defendían a la nación y al pueblo. ¿Quiénes defendían el libre cambio? Los ricos, los empresarios mineros, los terratenientes. La segunda contradicción, esto es bien importante, ¿no? La contradicción por las tierras de comunidad, ¿no? En este periodo, ¿no? En este periodo hasta Melgarejo, ¿no? Los diferentes poderes políticos encabezados por los caudillos han respetado las tierras de comunidad, ¿no? No solamente estamos hablando de las tierras de comunidad de los Andes, sino las tierras de comunidad de los chiquitanos, los chirihuanos, de los indígenas del oriente, ¿no? Ellos, ¿qué propiedad privada, tierra? Nada, propiedad común de la tierra, ¿no? Entonces, la contradicción, ¿no? En este periodo es de que quienes defienden las tierras de comunidad y quienes quieren privatizar las tierras de comunidad, ¿no? ¿Cuál era la idea de las tierras de comunidad? Defender a las tierras de comunidad, ¿no? Hay que proteger uh, eh, a las naciones originarias con sus tierras de comunidad, porque después de todo ellos están pagando impuestos, ¿no? Y el país vive de los impuestos de las comunidades originarias. Ese era el razonamiento. Y los que defendían a la privatización de la tierra, tenemos que formar un capitalismo en el campo, tiene que privatizarse la tierra, va a haber un capitalismo que va a ser desarrollar, decían, ¿no? Entonces, esa contradicción. Hasta Melgarejo se ha defendido las tierras de comunidad. A partir de Melgarejo, Frías y los presidentes después, posteriores, van a sangre y fuego privatizar las tierras de comunidad. Eh, Esa es la segunda contradicción. La tercera contradicción en este periodo, ¿no? Estado laico o Estado clerical, ¿no? Acabamos de festejar, eh, no sé si es festejar o recordar, eh, la Semana Santa, ¿no? Esa es la reproducción de la ideología, ¿no? Entonces, pero esa lucha, ¿no? Si recuerdan ustedes a Sucre anticlerical, que los conventos tienen que ser escuelas, ¿no? Andrés de Santa Cruz, ¿no? Ha seguido el mismo camino, ¿no?
después, en esta lucha entre Estado, Estado de la Iglesia o Estado ateo, no tanto ateo, Estado laico, ¿no? Está bien, puedes creer en la religión, no hay problema, puedes creer, pero el Estado que no puede defender ninguna religión, no puede financiar ninguna religión, porque eso es un asunto privado. Ese es el Estado laico, ¿no? No es, el Estado ateo después se va a imponer en Rusia, ¿no? En los países socialistas, porque, eh, es en otro periodo ya, pero aquí es, la contradicción entre Estado laico y Estado clerical, Estado del clero, ¿no? Y bueno, esa es una lucha permanente hasta que toman el poder los conservadores y otra vez, ¿no? Estado laico, el Señor, ¿no? Eh, bueno, la última contradicción, la cuarta contradicción de este periodo, Estado centralizado y Estado descentralizado, ¿no? Entonces, o construir un Estado fuerte centralizado o construir un Estado también fuerte, pero descentralizado, ¿no? Y quienes propugnan esta descentralización son las regiones, ¿no? Las regiones del sur, las regiones del oriente, ¿no? Incluso alguna vez en La Paz había una tendencia a que se debe descentralizar la concentración del poder del Estado, ¿no? Entonces, esta dialéctica, centralización o descentralización. Hasta ahora creo que este problema no se ha resuelto. Pero en este periodo que hemos estudiando era la lucha fuerte entre Estado centralizado y Estado descentralizado. Entonces, los caudillos, las relaciones políticas, esto no hemos avanzado, esto es nuevo. Entonces, ¿cuáles fueron las relaciones políticas en este periodo? ¿No? Primero, en este periodo se intenta incorporar a Arica como puerto natural del Estado boliviano, ¿no? Eh, pero, ¿no? en, en Arica pertenece a Perú y entonces Bolívar era dictador del Perú, ¿no? Entonces, él defendía los intereses de Perú en ese momento, porque era dictador del Perú, era presidente del Perú, pero dictador del Perú. Y firmaba sus documentos dictador del Perú. Entonces, no se ha podido llegar a buen puerto porque Arica fue el puerto natural en la colonia de Bolivia, aunque este estaba incorporado al Virreinato de Lima. Nosotros estábamos en ese momento en el Virreinato de Buenos Aires, ¿no? Eso han debido estudiar en tercer año. El otro problema es la incorporación de Tarija. Esto sí ha sido posible, ¿no? Tarija se incorporó en este periodo del caudillismo a Bolivia, ¿no? Eh, y fue obra el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ¿no? Sí, tal vez, si es necesario, voy a traer un resumen de las obras que ha hecho Sucre y Andrés de Santa Cruz para ver la calidad de presidentes que eran, ¿no? Entonces, decía, esto es más fácil de solucionar, dice el texto, porque políticamente Tarija pertenecía a la provincia de Potosí, pero eclesiásticamente pertenecía al obispado de Salta, ¿no? Entonces, esto se ha podido dirimir en favor de que Tarija, como pertenece a la provincia de Potosí, a pesar de que pertenezca al obispado de Salta, entonces los tarijeños han impuesto la pertenencia de Tarija a Bolivia. Estas son las relaciones. Bueno, esto de la Confederación Perú-Boliviana en el proyecto de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Eh, Santa Cruz fue
antes de ser presidente de Bolivia, presidente de Perú. Después se vino a Bolivia y fue presidente de Bolivia, ¿no? Mm, Santa Cruz ha sido general de San Martín y general de los ejércitos libertadores de Bolívar, ¿no? Y con esa experiencia que tiene Santa Cruz, eh, ha- conformó la Confederación Perú-Boliviana o la Confederación Boliviana-Peruana, ¿no? Y, y bueno, los investigadores sociales dicen que si este proyecto hubiera tenido un éxito definitivo, seguro que Bolivia y Perú hubieran sido mucho mejores que incluso Brasil, ¿no? Eh, pero ¿no? Fracasa por dos motivos. Las contradicciones internas en Perú, las contradicciones internas en Bolivia. No, no, ¿cómo pues? No, hay que votar a Santa Cruz, ¿no? Lo que sabemos, lo que vemos, ¿no? Lo que es la experiencia, ¿no? En Bolivia, ¿no? Está, tiene éxito este profesional. No, hay que asociar el PIB, ¿no? Entonces, el proyecto fracasa, dice, por una intervención armada de Chile, ¿no? ¿Por qué Chile? ¿No? Esa es la geopolítica chilena, ¿no? ¿Cuál es el territorio vital de Chile? ¿No? El territorio vital de Chile es Bolivia, ¿no? Y siempre está, ¿no? Imagínense, estamos hablando de 1841, ¿no? 1841, pero la invasión fue en 1839. Eh, entonces, ¿cuál es el argumento de Chile? Nosotros tenemos que hacer que fracase la Confederación Perú-Boliviana, porque Bolivia y Perú juntos siempre será mejor que Chile, ¿no? Y Chile, con su geopolítica, si nosotros queremos ser mejor que los dos países, hay que hacer que esa confederación fracase, ¿no? Entonces, alían a las contradicciones internas que tenía Santa Cruz y se impone que la confederación fracase, ¿no? Y dicen los historiadores, la causa determinante fue la intervención armada de Chile a Bolivia, a la Confederación Perú-Boliviana, en realidad, ¿no? Entonces, ahí se pierde una batalla, la batalla de Yungay. Pero eso es importante saber, ¿no? Miren, Chile, ¿no? Esto, en 1879, ¿no? Nos arrebata el mar, ¿no? Pero es en 1879. Pero Chile, desde 1839, ya estaba metiendo sus narices en Bolivia, ¿no? Es decir, Chile estaba a la expectativa de lo que pasaba en Perú y en Bolivia, ¿no? Para después tomar las costas de Bolivia y también una parte de las costas de Perú, ¿no? Entonces, claro, aquí dice, efectivamente, ¿no? Ya es el momento culminante en donde Chile invade a Bolivia en 1879, 14 de febrero de 1870. Esto sabemos, hemos estudiado varias veces en colegio, hemos estudiado han debido estudiar ustedes en formación social boliviana, ¿no? Todo eso. Pero, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿No? Eh, este problema del audio me ha distraído demasiado porque estaba preparando algo nuevo para ustedes, ¿no? Que lo voy a hacer para la próxima semana, a pesar de que vamos a dar por terminado el tema, pero la próxima semana voy a traer un recordatorio cronológico de la guerra del Pacífico, ¿no? Decía yo, Chile invade Bolivia en 1839, ¿no? 1839, haciendo que
fracase la Confederación Perú-Boliviana. Pero en 1841, ¿no? En 1841, eso voy a traerles documentado. Eh, Chile, el Congreso chileno declara que el territorio boliviano al norte es mucho más arriba, abarca el territorio boliviano, ¿no? Entonces, ahí empieza ya la contradicción, ¿no? Y nosotros, los bolivianos, mandamos delegaciones, ¿no? Así, chilenos, por favor, no hagan eso. Este es territorio nuestro. Aquí están los papeles de la audiencia de Charcas, ¿cómo es? ¿No? Pero los chilenos, ese territorio es de Chile, ¿no? En 1841. Y bueno, ya lo serio es en 1866, ¿no? Más de 10 años antes de la invasión de Chile, ¿no? ¿Qué ha pasado en 1866? ¿No? Chile dice, ya, ¿vamos a solucionar el problema de límites con Bolivia o no vamos a solucionar? A ver, Bolivia, mira, aquí los paralelos, se los voy a traer aquí, los paralelos también. El paralelo 33, hasta 33, 100% boliviano, no hay problema. Del 33 del 23, mejor dicho, del 23 al 24, ¿no? Ese territorio ya es boliviano, ya no hay problema, ¿no? Pero la riqueza de ese territorio del paralelo 23 al paralelo 24, vamos a compartir Chile y Bolivia, ¿no? Y claro, era el periodo de Melgarejo, y Melgarejo feliz, hemos solucionado el problema, Chile no nos va a invadir, eh, vamos a compartir la riqueza, ¿no? Ahí fue ya, ahí era, y justamente ahí el Congreso boliviano declaró guerra con Chile, ¿no? Pero el poder político de entonces no, no quiso que Bolivia entre en guerra, y bueno, después vamos a ver que ese poder político, en vez de defender a Bolivia, se alía con los chilenos, los patriarcas de La Plata. Entonces, en 1866, los chilenos dicen, bueno, señores, del paralelo 23 al paralelo 24, reconocemos territorio de Bolivia, pero vamos a compartir la riqueza, si quieren nomás, ¿no? Y los delegados, ¿no? Ya, listo, qué bien, no hay guerra, hemos solucionado el problema, ¿no? Pero ahí era ya la cosa, ¿no? Más de 10 años antes era, bueno, ya, ¿qué está pasando aquí? Este es territorio nuestro, esta es riqueza nuestra, y bueno, ¿quieren guerra? Guerra, pues, ¿no? Porque en ese momento era, miren ustedes, lo que no nos enseñan, el Producto Interno Bruto de Perú y Bolivia, la riqueza de Perú y Bolivia, era muy superior al Producto Interno Bruto de Chile, ¿no? Bolivia y Perú eran más ricos, tenían muchos más habitantes, ¿no?, que Chile. Pero entonces era pues hacer la guerra, defendiendo cómo vamos a compartir en nuestro territorio la riqueza con los chilenos. Ahí empezó el principio del fin, podemos decir, ¿no? Ya después de esos antecedentes, ya, bueno, lo que nos han contado también es verdad, ¿no? De que, claro, Chile, el litoral boliviano, estaba poblado por chilenos, ¿no? Después vamos a estudiar bien, ¿no? Los únicos que han poblado Bolivia eran los aymaras, los pobladores del litoral, ¿no? Ustedes pueden ir a Chile en este momento y van a ver profesionales, ¿no? El rector ha debido de ser rector ya de la Universidad de Arica, Juan Mamani Mamani, ¿no? Ese era el territorio de los aymaras, ¿no? Pero eh, llega la oligarquía, los patriarcas de La Plata, los Arces, ¿no?, los Pacheco,
camperos, ¿no? Entonces, no, han dejado que los chilenos exploten las riquezas del litoral, empresas chilenas, ¿no? Con el capital inglés, ¿no? Y claro, se firma un nuevo tratado, ¿ves? Un nuevo tratado en 1874 ya, un nuevo tratado, ¿no? Se ratifica el tratado de 1866, ¿no? Que Chile va a compartir la riqueza desde el paralelo 23 hasta el 24 con Bolivia, ¿no? Ya, esta historia boliviana ya, pero vamos a compartir las riquezas, ¿no? Se ratifica eso, pero se firma y se dice, no se va a incrementar ningún centavo a los impuestos que explotan salitre, guano, y incluso a las empresas mineras que están explotando el litoral. No se va, por 25 años. 25 años. Ya, entonces la delegación firmó, ¿no? Firmó la delegación boliviana. Pero dicen, esto es importante saber, de que el Congreso no ha aprobado, el Congreso boliviano, porque un tratado internacional tiene que ser aprobado por los dos Congresos, ¿no? Entonces, aprovechando, ¿no?, de que no ha firmado no aprobó el Congreso boliviano ese tratado de 1874, ¿no?, en donde se prohíbe eh, poner impuestos a las empresas chilenas, inglesas, por 25 años. Entonces, ¿cuál es el razonamiento del presidente de entonces, Hilarión Das, y todo el aparato de la oligarquía, ¿no? Recuerden ustedes, la, el bloque de poder, ¿no? El bloque de poder estaba formado por los empresarios mineros de entonces, ¿no? Pero el Parlamento no ha aprobado, o sea, nosotros no podemos no podemos aceptar que no impongamos impuestos durante 25 años. Como no aprobó el Parlamento, aprobamos 10% de impuesto por, es, por una carga de salitre, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay controversia en esto. Dicen, era nada. ¿Por qué se han asustado, no? Pero igual, Chile ha tenido el pretexto, es decir, hemos firmado un convenio, un tratado con Bolivia en 1874, no están aceptando ese tratado, no están cumpliendo el tratado, no nos importa que si el Congreso haya aprobado o no, pero hay un tratado firmado, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a aguantar eso, ¿no? Entonces, ya empieza la invasión chilena, ¿no? Es la historia ya por todos conocida. Pero lo que yo quiero que ustedes internalicen es de que el problema de Chile no fue el 14 de febrero de 1879, ¿no? Ahí es la culminación. Ya empieza incluso en 1839, cuando invaden Bolivia a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y eh, después, en 1841, el Congreso chileno declara, nuestro territorio es más allá de lo que dicen ustedes, hasta territorio boliviano, ¿no? Miren ustedes en qué tiempo. Y después ya se firman tratados, dos tratados, en 1866 y en 1874, ¿no? En donde ya esa es realmente una burla para el país, ¿no? Ya es del paralelo 23 al paralelo 24, ya conocemos territorio boliviano, pero vamos a compartir la riqueza, si quieren uno más, ¿no? Entonces los bolivianos, nos hemos librado de la guerra, ya hemos solucionado el problema, ¿no? ¿Qué solución era eso? Ya en ese momento era empezar una guerra, ¿no? Porque el Parlamento además había votado la guerra, en favor de la guerra, pero el bloque de poder de los empresarios de La Plata impidió, ¿no? La guerra. Y claro, después, miren, se aliaron los empresarios
privados de La Plata, los patriarcas de La Plata, con el capital chileno, ¿no? Y después ya la historia es conocida, ¿no? Ya, tratado de paz, ¿no? Ya no, que no invadan, por favor, Bolivia. Ya, les cedemos el territorio, a condición de que nos den 300.000 libras esterlinas, a condición de que construyan un ferrocarril desde el alto hasta la costa, ¿no? ¿Quiénes han hecho eso? ¿No? La oligarquía boliviana, ¿no? Y con eso termino. René Zabaleta Mercado, el ideólogo del nacionalismo boliviano y de los trabajadores, ¿no? Dice, Bolivia jamás hubiera perdido el mar si hubiera estado dirigido la guerra por un Vilca, de los verdaderos que han colonizado el litoral. Pero como estos patriarcas de La Plata, ¿no? En la noción de territorio que tenían, no era más lejos que sus narices, ¿no? Ellos como, han perdido el litoral como si hubieran perdido cualquier otro territorio, ¿no? Pero esa es la historia, ¿no? Si hubiera estado gobernando el país por los Vilca, otra cosa hubiera sido. Lamentablemente estaban gobernados por la oligarquía de La Plata y después van a gobernar el país por 20 años, ¿no? Y después los liberales por otros 20 años. La oligarquía que vamos a estudiar después, ¿ya? Entonces, esa es lo que quiero que sepan, ¿no? Mucho más antes Chile ya impuso sus intereses sobre el territorio boliviano, ¿no? Y nosotros recién nos cuentan, ¿no? El 14 de febrero de 1879, ¿no? Estábamos en carnaval y por festejar carnaval nos hemos hecho los locos. Después recién hemos ido cuando ya estaba todo consolidado, ¿no? Según los historiadores, eso tampoco es verdad. Es una verdad que han transmitido la oligarquía de La Plata, justamente, ¿no? Es la historia de la oligarquía de La Plata. Porque más antes era hacer la guerra con Chile si se quería hacer la guerra. Eso tienen que, bueno, es lo que yo quisiera que internalicen. Se los voy a traer la próxima semana, escrito todo lo que he dicho, para que tengan referencia de cuando Chile empezó a ambicionar el territorio boliviano, cuáles fueron los tratados anteriores a la guerra del Pacífico y cómo fueron esos tratados, ¿no? Para ver los antecedentes y conocer realmente la historia de la guerra del Pacífico, que donde nos cercenan el territorio más importante que tiene un país, el mar, ¿no? Y también ni un centímetro de tierra, preferible morir antes que nos quiten un centímetro de tierra. La tierra es sagrada para la población. Eso es juventud. Entonces, con el compromiso de traerles la próxima semana un resumen de la guerra del Pacífico cronológico, eso tienen que saber como futuros profesionales, ¿no? ¿Qué ha pasado realmente con la guerra del Pacífico? Vamos a dar por terminado ese tema y la próxima semana empezaremos con el tema de el proyecto político de los conservadores. Ya es más cortito, pero muy interesante. Terminamos con los proyectos políticos hasta el proyecto político del MAS y después empezamos con análisis de coyuntura. Vamos a discutir aquí en clases la política actual. Eh, de momento, esa sería ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, como siempre, porque han entendido todo. No hay preguntas porque no han entendido nada. Pero ninguno de los dos extremos, ¿no? Seguro que han entendido muchas cosas, pero no todo, ¿no? Y eso van a ir internalizando, conociendo, también cuando estudien ustedes, lean el texto. Es importante la lectura, ¿no? Es, les digo, ustedes son estudiantes, ¿no? Y siempre yo comparo, y estoy convencido que es así, ¿no? Un joven que hace pesas todos los días, 3 horas levantando pesas, 4 horas haciendo ejercicios, ¿no? ¿Cómo es su cuerpo?
músculos por aquí, ¿no? De un puñete nos hace dormir. ¿No? Pero un joven que no hace peso, nada, bueno, eh, no es como el otro que hace eh, ejercicios, ¿no? Lo mismo pasa con el cerebro. Cuanto más estudiamos, tenemos músculos en las neuronas, ¿no? Y nos volvemos más inteligentes, ¿no? Pero si estudiamos lo necesario nomás, hasta ahí nomás es nuestras neuronas también, ¿no? Y estoy convencido que es así y ustedes se van a convencer. En los cursos de posgrado ya no hay eso. En los cursos de posgrado, para mañana van a leer un libro. A ver, no puedes reclamar un libro. ¿Cómo vas a leer un libro para mañana? Ya son abusivos, ¿no? Hemos dicho para mañana un libro. Entonces, tienes que esforzarte para leer el libro en un día, ¿no? Y tu mente va aumentando de inteligencia, ¿no? Eso es ya en los posgrados. Así es, juventud. Eh, no se preocupen, tengo captura de pantalla de ustedes, pero voy a hacer un muestreo, ¿ya? Para ver si están presentes o no están presentes. Yo también he sido alumno de cursos virtuales, ¿no? Yo sé cómo son los compañeros también. A ver, eh, Omar Quiroz está. Omar, Presente, dice. Aquí muy estoy. bien, Omar. Estoy poniendo aquí a los que no están. Está Omar. Gildas Hojas. Gildas Hojas. Gildas Hojas no está. Cristian Claros. Cristian, tampoco. Ah, muy bien, Cristian. Elizabeth, estoy presente. Gilda, ¿dónde Las has hojas. estado? Sí, es que Tomando. intentaba hablar, pero no ha dado mi audio. Ya, entonces está bien, te pongo asistencia. Eh, Colque Doris. Doris, Licen. Colque. Presente, Licen. Muy bien, muy bien. Verónica Picachuri. Presente. Verónica, muy bien, Verónica. Maribel Usnayo. Presente, Maribel, Lice. bien, Presente, Lice. está bien, Maribel. Jessica Condori. Jessica, Presente, doctor. bien, Presente, Jessica, Licen. bien, Presente. está bien. Alexis Mamani. Alexis, Presente, Licen. muy bien, Alexis. Mari Patti. Presente, Lice, es Mary. Muy bien, Mari. Isidro Vilca. Presente, Licen, aquí. Muy bien, Isidro. Fernández Eva. Presente, Lice. Bien, Eva. Andrea Valdezama. Presente, Licen. Bien, Andrea. Catherine Medina. Presente, Licen. Muy bien. Lilian Mamani. Presente, Lice. Milan González. Presente, dice. Buenas noches. Belis Mamani. Presente, doctor. Muy Licen. bien, Belis. Presente, Licen. Camila. Tu nombre es Camila. Sí. Pacacoya. Ayca Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Pacacoya. Elmer Ramírez. Elmer. Presente, Lice. Elmer. Emerson Bernal. Presente, Lice. Bien. Presente. Emerson. Omar Quiroz. Omar Presente, Quiroz. dice. Muy bien, Presente, Omar. dice. Muy bien. Cristian está, ¿no? Cristian Claros está. Colque Doris también está. Eh,
Alexis Mamani también está. Sí, está. Sí, lice, ya me llamó. Sí, sí, ya te llamé, ya tienes razón. Está todos. Maribel Usnayo. Maribel también Presente, está, lice. ¿no? Está, sí, muy bien. Sí. Está, están, ya. Muy bien, juventud. Muchas gracias por la presencia. Lice, Rebeca, querías preguntar. buenas noches. A mí no me llamó Lisa. Buenas noches, dice. A mí no me llamó, mi señora está bien, bien mal, dicen. Sí. No, no se preocupen, si no les he llamado, están en lista. Solamente hice un muestreo nada más para pescar quienes están o quienes no están. Ya no se La preocupen. señora si está bien mal. De mí, están en dice, lista. salía y entraba, dice. No, no se podía, en ese momento estaba llamando lista, licenciada. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. La próxima semana nos vemos otra vez. Muchas gracias por la asistencia. Chao. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Chao, Isidro. Chao, luego. Milan. Hasta luego, licenciado. Chao. Chao, chao.